El zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, se originó en la antigua Persia alrededor del siglo VI a.C. y fue fundado por el profeta Zaratustra. Central a su doctrina está la dualidad entre el bien y el mal, representados por Ahura Mazda, el dios de la luz y del bien, y Angra Mainyu, el espíritu de las tinieblas y del mal. Esta religión promovió la idea de una batalla continua entre fuerzas opuestas, con la promesa de un triunfo final del bien sobre el mal. El concepto de Satanás en el judaísmo y el cristianismo fue grandemente influenciado por el zoroastrismo, especialmente durante y después del exilio babilónico, cuando los judíos estuvieron en contacto cercano con la cultura persa. Inicialmente, Satanás en el judaísmo era una figura subordinada a Dios, actuando como un acusador o adversario dentro de la corte celestial. Sin embargo, la exposición a las ideas dualistas zoroastrianas transformó a Satanás en un adversario cósmico, un ángel caído y el gobernante de los demonios. En el cristianismo, Satanás evolucionó aún más, consolidándose como el principal antagonista de Dios, responsable de incitar el mal en el mundo. Las narrativas apocalípticas cristianas, especialmente en el libro del Apocalipsis, evocan las batallas épicas del zoroastrismo, con una lucha final entre las fuerzas de la luz y las tinieblas, culminando en el triunfo definitivo del bien. Históricamente, tanto el zoroastrismo como el cristianismo enfrentaron persecuciones. Los seguidores del zoroastrismo fueron marginados y perseguidos después de la conquista islámica de Persia en el siglo VII, llevando al declive de la religión en su tierra natal. De forma similar, los primeros cristianos enfrentaron severas persecuciones dentro del Imperio Romano antes del reconocimiento oficial del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV. El recorrido de estas religiones no solo moldeó sus teologías y prácticas, sino que también influyó profundamente en cómo los conceptos de bien, mal y figuras adversarias, como Satanás, fueron comprendidos y representados en sus narrativas sagradas y en la conciencia religiosa global. Pero ¿cuál será la historia de esta religión? Y al final, ¿es realmente tan semejante al cristianismo? Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. El zoroastrismo es una religión muy antigua. En términos de una religión organizada, puede ser considerada una de las más antiguas del mundo y muchos la consideran la primera religión monoteísta de la historia. Hay reservas para esta última afirmación, como veremos, pero con certeza es una tradición que remonta muy lejos en el pasado. Por esta razón, claro, ha evolucionado y cambiado a lo largo de los milenios también, dando origen a diferentes y a veces concurrentes interpretaciones de su teología, literatura y prácticas. La mayoría de los textos de la religión zoroastriana fue escrita o codificada por primera vez durante el Imperio Sasánida, alrededor de la mitad del primer milenio después de Cristo o Era Común, aunque esos textos fueron transmitidos oralmente por mucho tiempo antes de eso. Es también alrededor de esta época, probablemente en relación a esto, que algunas de las características centrales de las enseñanzas de la religión con las que estamos familiarizados se tornaron más formalmente organizadas y establecidas, una especie de ortodoxia. Una parte interesante de la evolución religiosa y cultural durante este período fue la transición del concepto de Satanás. Originalmente, en la religión israelita antigua, no había una entidad maligna suprema. La idea de un adversario divino, conocido como Satanás, evolucionó a lo largo del tiempo. Al principio, Satanás era visto más como un acusador legal, una figura que traía acusaciones y probaba la fe de los seres humanos, como ilustrado en el libro de Job. Esa transformación en el concepto de Satanás puede ser ligada al contexto cultural e histórico del exilio babilónico, cuando los israelitas fueron expuestos a nuevas influencias religiosas y filosóficas. Durante el exilio y el subsecuente periodo de dominio persa, los conceptos dualistas del zoroastrismo, que presentaban una lucha cósmica entre fuerzas del bien y del mal, probablemente influenciaron la visión judía de Satanás. Así, la idea de una entidad maligna suprema comenzó a tomar forma, eventualmente evolucionando hacia el Satanás del judaísmo tardío, del cristianismo y del islamismo. Lo que debe destacarse con esto es que nuestra comprensión común de las creencias y prácticas zoroastrianas es muchas veces basada principalmente en esos desarrollos durante el Imperio Sasánida.
Las enseñanzas que fueron establecidas en aquella época son la lente a través de la cual muchos textos y aspectos más antiguos de la religión, como los gatas, son interpretados por la mayoría de las personas. En cualquier caso, las características básicas del zoroastrismo, como la mayoría de las personas lo conoce, son que existe una especie de combinación entre una fe monoteísta con una cosmología dualista. La visión del mundo del zoroastrismo es la de un dualismo cosmológico claro entre las fuerzas del bien y del mal, entre la luz y las tinieblas, muchas veces representadas por las fuerzas de Ahura Mazda por un lado y Angra Mainyu por el otro, o entre Asha y Drug. Retornaremos a estos términos y conceptos más tarde, pero esto también significa que el zoroastrismo es una religión fuertemente ética, preocupada con las acciones éticas del individuo en este mundo. Por lo tanto, vivir de acuerdo con los principios de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones para promover las fuerzas de Asha, del orden y la bondad en el mundo, y también prometiendo una vida después de la muerte de placer o castigo, dependiendo de cómo la persona actuó durante su vida. Estas características de la religión son en gran parte verdaderas, aunque algunas puedan necesitar ser un poco explicadas. Pero necesitamos ir un poco más profundo y de diferentes perspectivas para obtener una comprensión adecuada de las complejidades de esta tradición. Sigamos una orden cronológica. Entonces, ¿cuáles son los orígenes o el desarrollo inicial del zoroastrismo? Bien, en el núcleo del ritual y la creencia zoroastriana está un conjunto de escritos, un grupo de poemas o canciones llamados gatas. Para todos los efectos, son considerados la fuente más antigua y el inicio del zoroastrismo de alguna forma. Los gatas sirven como base para muchas de las enseñanzas centrales de la religión y como una parte importante de la vida ritual y práctica de los zoroastrianos hasta hoy. Los gatas son atribuidos a una figura antigua llamada Zaratustra, a veces referido en griego como Zoroastro, un poeta y sabio que es considerado el fundador original del zoroastrismo. Dependiendo de a quién le preguntes, Zaratustra es descrito como un profeta, un poeta, un sabio, un filósofo o quizás todo eso. Pero todos coinciden en que, si él es una persona histórica, de hecho es una figura central para la formación y los orígenes de la religión. Los estudiosos, tanto dentro como fuera de la tradición zoroastriana, discrepan mucho sobre la datación de la vida de Zaratustra y de los gatas, algunos ubicándolo en una fecha muy antigua, alrededor de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, mientras que otros sitúan su vida en la mitad del primer milenio antes de Cristo, alrededor del año 500 antes de Cristo o más, en los inicios del Imperio Aqueménida. Basado en las características lingüísticas de los propios gatas, la mayoría de los estudiosos hoy, yo diría, y tiendo a coincidir con ellos, favorecen la fecha más antigua, situando así la vida de Zaratustra en algún momento alrededor del año 1500 a.C., más o menos. Esto hace que sus poemas o canciones, los gatas, sean aproximadamente contemporáneos a la composición del Rig Veda en la cultura védica en India, convirtiéndolos en algunos de los textos religiosos y filosóficos más antiguos de la historia del mundo. Y de hecho, esa conexión es importante de otras maneras también, porque el contexto del zoroastrismo inicial está muy ligado a la cultura védica en India. El grupo lingüístico indo-ario que migró al norte de India, que se volvió central para la formación del hinduismo o de la cultura védica, y los protoiranios que migraron al oeste comparten un origen común, tanto lingüística como culturalmente. Se podría decir, y podemos ver esto en la similitud de muchos términos y conceptos compartidos entre el zoroastrismo y la religión védica, como palabras como devas, asura versus aura, jaoma, etc. Debemos imaginar a Zaratustra creciendo y viviendo en una sociedad no muy diferente de la cultura védica en India. Y cuando leemos los gatas, por ejemplo, creo que es mucho más fructífero hacerlo a través de esta lente particular, en lugar de leerlos a través de una lente más abrahámica, como muchas personas tienden a hacer hoy en día. Aunque no tenemos certeza sobre gran parte de la vida de Zaratustra, todo lo que tenemos son muchas leyendas posteriores, así como pistas en sus propios gatas. Es ampliamente argumentado que él era de lo que hoy es el noreste de Irán. Los gatas son poemas en un idioma llamado avéstico antiguo, y los poemas usan imágenes y metáforas que apuntan a una sociedad de pastoralismo móvil, ya que hay muchas referencias a caballos y ganado, incluyendo la importante noción del llamado alma de la vaca como un tipo de concepto cósmico. El alma de la vaca en los gatas representa de alguna manera el alma del mundo, y Zaratustra habla sobre el pastor como una persona ideal que cuida del ganado, y de manera similar, la buena persona es alguien que cuida del alma de la vaca, es decir,
de la naturaleza en sí y del mundo en general, como un pastor cuidaría de sus animales. Durante el período postexilio babilónico, la élite judía entró en contacto directo con las ideas persas, debido a la dominación persa sobre la región después de la caída de Babilonia en 539 a.C. El gobernante persa, Ciro el Grande, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Este periodo de convivencia e intercambio cultural tuvo un impacto profundo en las creencias y prácticas religiosas judías. El dualismo zoroastriano, que presenta una batalla cósmica entre Ahura Mazda, el dios del bien, y Angra Mainyu, el espíritu maligno, influyó en el desarrollo del concepto de un ser maligno en el judaísmo. Antes de este contacto, el judaísmo no tenía una figura central del mal equivalente a Angra Mainyu. El concepto de Satanás, que inicialmente tenía más el papel de acusador o adversario, comenzó a transformarse bajo la influencia de las ideas persas. ¿Interesado en saber más? Revisa el comentario fijado y explora una experiencia transformadora que expandirá tu espiritualidad y conocimiento. La exposición al zoroastrismo introdujo a los judíos a la idea de un dualismo más definido y a una batalla cósmica entre el bien y el mal, llevando al desarrollo de un concepto más elaborado de un ser maligno. Este nuevo entendimiento de Satanás como una entidad maligna suprema comenzó a tomar forma, reflejando la lucha entre Ahura Mazda y Angra Mainyu del zoroastrismo. Entonces, Zaratustra figura en una sociedad pastoral móvil con una tradición religiosa que probablemente estaba fuertemente relacionada a la védica, con un enfoque pesado en el ritual y probablemente en cosas como sacrificios y ofrendas, y una teología esencialmente politeísta con muchos dioses diferentes. De hecho, parece que esa cultura compartía ciertos dioses con sus vecinos en India, como Indra y Varuna, entre otros. Aunque también es interesante considerar que los términos para los dioses están algo invertidos. Entonces, los buenos dioses en el contexto indio son llamados devas, mientras que los ahuras son los dioses malos en el contexto iraní. Es invertido, entonces aquí los ahuras son los buenos dioses, mientras que los devas, como veremos, son un término que se refiere a espíritus o dioses malos. Entonces, de esa forma, están invertidos. Pero aún podemos ver que esta tradición religiosa fue compartida. Comparten una ancestralidad común, un origen común y son muy parecidos. Las leyendas posteriores sobre Zaratustra cuentan cómo él era un sacerdote de esa religión más antigua. Así, habría sido responsable de realizar rituales y otras actividades relacionadas. Pero, mientras viajaba por la región, fue impactado por la violencia y el comportamiento antiético de muchas personas. Algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué era ni cómo resolverlo. Este es uno de los temas clave que encontramos en los Gathas. Cuando leemos estos textos atribuidos a Zaratustra, están muy preocupados por la ética y señalan cómo los líderes y las personas en el mundo, su mundo, que era Irán en esa época, estaban corruptos, eran malos, egoístas, violentos, todas esas cosas. Este es un tema muy común en estos textos, pero entonces algo muy dramático sucedió, que cambiaría su vida y, si es un evento histórico, cambiaría el curso del mundo. Se dice que durante un festival de primavera, donde podría estar trabajando en su función como sacerdote, descendió al río para buscar un poco de agua, pero al salir del agua, de repente tuvo una visión intensa de luz. Entonces, un ser brillante, referido como Bohu Maná, buen propósito, habló con él. Zaratustra recibió una especie de revelación, con las verdades sobre la realidad y su funcionamiento reveladas a él exactamente como son. En el centro de esta revelación había un concepto bastante radical. En lugar de la religión más politeísta que había aprendido, se le reveló que existe solo una fuerza creativa absoluta y fuente en la realidad llamada Ahura Mazda. Ahura Mazda es frecuentemente traducido como el Señor Sabio o el Señor de la Sabiduría y representa uno de los conceptos clave del zoroastrismo. Ahura Mazda, más tarde frecuentemente escrito como Ormazd, es la fuerza creativa detrás de toda la existencia, al menos de todo lo que es bueno y armonioso en el mundo. Especialmente más tarde, Ahura Mazda es frecuentemente visto como algo equivalente al dios monoteísta, el único creador y sustentador del mundo. Pero no está totalmente claro cómo debe ser concebido en estas fuentes más antiguas. Algunos traductores y estudiosos hoy, favoreciendo una interpretación más filosófica de los Gathas y las enseñanzas de Zaratustra, como Ashk Dahlen, que recientemente publicó una traducción de los Gathas al sueco, eligen traducir a Ahura Mazda como algo como la alta sabiduría, dándole una connotación más abstracta y filosófica,
en comparación con las interpretaciones más teológicas de Ahura Mazda como un dios en el sentido más convencional que parecen haberse convertido en la norma más tarde. Sea o no esta historia sobre la revelación de Zaratustra en la orilla del río históricamente verdadera, sirve como una leyenda popular sobre su vida que también legitima su papel como una especie de sabio iluminado. Pero los estudiosos no están seguros de cómo categorizar a Zaratustra. Solía ser popular referirse a él como un profeta, así, el profeta del zoroastrismo, similar a Muhammad siendo el profeta y fundador del Islam. De hecho, muchos estudiosos musulmanes en la historia también optaron por ver a Zaratustra precisamente como uno de los muchos profetas enviados por Dios mencionados en el Corán, legitimando así a los zoroastrianos bajo la categoría de gente del libro. Y aún es popular hoy en día hablar sobre él de esa manera, pero esto puede ser un poco anacrónico, de cierta forma, al leer su vida a través de una lente abrahámica. Quizás pueda ser mejor comparado con los rishis o sabios de la antigua India que originaron los Vedas. Algunos, como vimos, también optan por categorizarlo como un filósofo, y esto puede tener un impacto significativo en cómo leemos los Gathas. Creo que lo que podemos afirmar con más seguridad es que era un poeta o un cantor, tal vez. Al fin y al cabo, la única fuente directa, probablemente directa, que tenemos de él son los propios Gathas, una colección de poemas o canciones. Entonces, claramente, era algún tipo de sabio poeta bendecido con una visión única sobre el funcionamiento de la realidad y el universo. Hay un término en avéstico antiguo que es usado de forma autorreferencial en los propios Gathas, llamado mantran. Esto significa algo como una persona que usa palabras, como poesía, para transmitir verdades existenciales profundas con claridad. Creo que esto, si acaso, es quizás lo que podemos más seguramente atribuir a Zaratustra, no menos porque es un término que él aparentemente usa para sí mismo también. La visión que Zaratustra recibió sobre la realidad, ya sea a través de la famosa historia en la orilla del río o no, es lo que él expresa en los Gathas y que sirve como algunos de los aspectos más importantes del pensamiento y la creencia zoroastrianos. Los Gathas también sirven como el núcleo del corpus más amplio de las escrituras sagradas zoroastrianas conocidas como Avesta, que además de los Gathas, incluye muchos otros textos como el Yasna, o himnos para poderes divinos, el Vendidad, el Visperad, entre muchos otros textos. Y estos textos están todos escritos en un grupo o grupos de lenguas conocidos como avéstico antiguo, que es de aproximadamente 1000 a 1500 a.C. El dualismo zoroastriano, con su clara división entre las fuerzas del bien y del mal, encontró paralelos en el judaísmo post-exilio, donde la idea de una batalla cósmica entre Dios y fuerzas malignas comenzó a desarrollarse. Esta evolución es evidente en textos apocalípticos y otros escritos judíos de ese periodo. Por ejemplo, en el libro de Primero de Enoc y en los manuscritos del Mar Muerto, encontramos figuras como Shemihasa y Belial, que desempeñan roles de espíritus malignos y adversarios de Dios. Shemihasa, uno de los líderes de los ángeles caídos en Primero de Enoc, y Belial, mencionado en los manuscritos del Mar Muerto como un espíritu maligno, reflejan la influencia del concepto zoroastriano de espíritus malignos que se oponen a las fuerzas del bien. Shemihasa y Belial pueden ser comparados a Angra Mainyu y otros espíritus malignos del zoroastrismo, mostrando una evolución del pensamiento judío bajo la influencia persa. Estos textos ilustran cómo la idea de una lucha entre el bien y el mal, personificada por figuras específicas, se volvió más prominente en el judaísmo, acercándose al dualismo zoroastriano. En el cristianismo, esta influencia se manifiesta aún más claramente. Satanás es retratado como el adversario maligno de Dios y de los seres humanos, una figura central en la narrativa del bien contra el mal. Esta concepción de Satanás como una entidad maligna suprema y oponente de Dios es una evolución directa de las ideas que comenzaron a formarse durante el período post-exilio, influenciadas por el dualismo zoroastriano. En general, las escrituras zoroastrianas son muy variadas y nuevas aparecieron ya en el período islámico, alrededor de los siglos VIII a IX después de Cristo. Pero el Avesta, la colección más antigua e importante de escrituras sagradas que incluye los Gathas, constituye lo que podríamos considerar el núcleo de la tradición, y fue transmitido solo oralmente hasta los primeros siglos después de Cristo. Mientras debemos recordar que el zoroastrismo, así como cualquier religión, es una tradición que ha cambiado y evolucionado a lo largo de los siglos y milenios, la religión practicada por Darío, el emperador aqueménida, era bastante diferente en muchos aspectos de la religión practicada por los imperios sasánidas algunos siglos después. Aún así, si miramos estas fuentes más antiguas en estos textos,
podemos ser capaces de reconstruir un tipo de conjunto central de enseñanzas y características que son verdaderas, al menos en su mayoría, a lo largo de toda la historia zoroastriana. Entonces, con esto en mente, ¿qué podemos decir sobre las enseñanzas del zoroastrismo? Podemos comenzar mirando las propias escrituras. De hecho, la apertura del primer gata o canción atribuida a Zaratustra dice: En reverencia a él, con manos extendidas, primero imploro a ti, oh Ahura Mazda, por las acciones de apoyo del Espíritu Sagrado a través de la verdad o Asha, a través de las cuales puedes gratificar el intelecto del buen pensamiento y el alma de la vaca. Me acerco a ti con buen pensamiento, oh Mazda Ahura, para que puedas concederme las bendiciones de las dos existencias, la material y la del pensamiento, las bendiciones emanadas de la verdad con las cuales puedes confortar a tus seguidores. Te exalto como antes, oh verdad, Asha, y buen pensamiento, Bohumaná y Mazda Ahura, para todos los cuales la rectitud también aumenta el poder infalible. Que puedas venir en mi ayuda para apoyo inspirado por buenos pensamientos y ser un testigo para Mazda Ahura. Tengo en mente un alma para su recomendación por mi canto, así como las recompensas por sus acciones. Mientras pueda y sea capaz, buscaré la verdad. Ya en esta apertura de los gathas, recitados como una parte central de la liturgia zoroastriana o yasna, tenemos algunas pistas para las enseñanzas clave de la religión. Primero, hay solo una fuerza creativa o Dios en la realidad, Ahura Mazda, el Señor de la Sabiduría, quien es llamado repetidamente en el texto. Él es la fuente de todo bien, toda luz, toda creación y sabiduría. Es por eso que muchos se han referido al zoroastrismo como esencialmente monoteísta o incluso la primera religión monoteísta del mundo. Pero las cosas también son mucho más complicadas que eso, como veremos. En segundo lugar, en el núcleo de estas escrituras y enseñanzas zoroastrianas está esencialmente un mensaje ético. Este es el mensaje principal que se enfatiza repetidamente. Los humanos tienen libre albedrío y hay una idea muy clara de lo correcto y lo incorrecto, del bien y el mal. De hecho, inherente a este mensaje ético está un dualismo muy fuerte. No es el dualismo mente-cuerpo de Descartes o el dualismo horizontal de ciertas vertientes del platonismo o, digamos, del cristianismo, sino un dualismo vertical. Toda la realidad creada está dividida en verdad y falsedad, en lo correcto y lo incorrecto, luz y tinieblas. Ambas esferas mencionadas en la cita anterior, la material y la del pensamiento, están incluidas en este dualismo. Por lo tanto, no es una situación de materia versus espíritu, como en el cristianismo, por ejemplo. De un lado, existe Asha, un concepto que significa verdad o aquello que es correcto, real, o cosas como orden y armonía. Esto puede compararse a la idea védica de RTA o incluso a Mat en la religión egipcia antigua. La creación de Ahura Mazda es esencialmente buena, bella y armoniosa. Es perfecta porque Ahura Mazda es perfecto y bueno. Asha, o verdad, es el principio de esa bondad y orden en el mundo, el modo en que las cosas deben ser de acuerdo con la sabiduría de Ahura Mazda. Pero por otro lado, también está Druch, que significa mentira o engaño. Este es el opuesto de Asha y es concebido, al menos en los escritos zoroastrianos más recientes, como una fuerza que fue introducida en la creación perfecta de Ahura Mazda desde fuera, por así decirlo. Y el ser humano y toda la creación están atrapados en este lugar que contiene tanto el bien, el dominio de Ahura Mazda y Asha, como el mal, el dominio de Druch y sus fuerzas. Por lo tanto, nuestro mundo de creación contiene tanto el bien como el mal, al menos en el estado actual. Estas fuerzas o conceptos son frecuentemente personificados de diferentes maneras, especialmente a medida que entramos en los escritos más recientes de la Avesta y en escritos zoroastrianos posteriores. En los propios gathas no siempre es claro cómo debemos pensar sobre estos conceptos. Algunas lecturas de estudiosos, como John Kellens y el mencionado Ashk-Dalen, ven muchas de estas cosas simplemente como conceptos psicológicos e internos y funcionamientos dentro del ser humano. La creación de Ahura Mazda es esencialmente buena en su totalidad, pero dentro del alma humana existen inclinaciones en dos direcciones. Por un lado, está Spenta Mainyu, a menudo traducido como inspiración benéfica o espíritu benéfico, que te lleva a trabajar para el beneficio de Asha y la bondad, casi como un tipo de facultad de Ahura Mazda. Y por otro lado, está Angra Mainyu, el espíritu destructivo que inclina hacia el mal, el engaño y la destrucción. No obstante, mientras estos textos más antiguos deben ser interpretados, los escritos zoroastrianos posteriores tienen una perspectiva más cosmológica sobre este dualismo.
Ahura Mazda es el único Dios creador del cosmos, cuya creación es perfecta y buena. Y Angra Mainyu se convierte en una especie de espíritu personificado, opuesto a Ahura Mazda. La fuerza en la realidad que infiltró la creación perfecta de Ahura Mazda para esparcir druch, mentiras y engaños, cosas como violencia, muerte y decadencia. Entonces, el mundo en que vivimos hoy es uno en el que ambas fuerzas, Asha y Druch, representadas en cierta medida por Ahura Mazda y Angra Mainyu, respectivamente, están en acción simultáneamente. Y es nuestro trabajo, nuestro deber como seres humanos, elegir el camino de Asha, de la verdad y el orden, y expulsar las tinieblas de Druch del mundo. En los textos Gathas, Zaratustra habla mucho sobre el pastor como un tipo de persona ideal, alguien que cuida del ganado y de la naturaleza, como la imagen de la persona que sigue el camino de Asha. Él compara esto con las personas que, en cambio, son engañadas por los daevas, los dioses o divinidades malignas, buscando poder, dinero o destruyendo el mundo de diferentes maneras a través de la violencia. Esto muestra que el mensaje zoroastriano es esencialmente ético. Esta lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el engaño, Asha y Druch, es el núcleo de la religión y de las escrituras avésticas. Y el ser humano promueve Asha, en parte, realizando los rituales zoroastrianos, por supuesto, como la liturgia del yasna o las oraciones diarias, etc. Pero en un nivel más personal y práctico, esto se hace adhiriendo a lo que se podría decir que es el principal mantra o instrucción que las personas deben seguir. Umata, Hukta, Huvarshta, que significa buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esa es una instrucción bastante simple y clara, pero esto también requiere saber qué constituye buenas acciones, por ejemplo, siendo capaz de identificar cuáles aspectos del mundo forman parte de la buena creación de Ahura Mazda y cuáles son resultado de Angra Mainyu. Entonces, hay ciertas cosas en el mundo que son vistas como puras y sagradas, como el fuego y el agua corriente, que no deben ser contaminadas de ninguna manera. Al mismo tiempo, hay ciertas cosas en el mundo, como algunos animales, vistos como impuros o malignos. Esto incluye serpientes y sapos y cosas así, y se incentiva que debes matar a estos animales malignos para promover Asha en el mundo. El objetivo del zoroastriano es, así, vivir su vida de acuerdo con Asha o verdad, devotarse a Ahura Mazda, el señor de la sabiduría o alta sabiduría, y adorarlo a él y a la bondad que él representa en pensamiento, palabra y acción. La persona que ha logrado esto, que adhiere a Asha en su vida, es conocida como un Ashavan, representando así este objetivo final del ser humano. Esto contrasta con el Drekvan, el seguidor de Druch, que esparce el mal y la falsedad en el mundo. En los Gathas, Zaratustra dice: Yo respondí primeramente, yo soy Zaratustra, un verdadero oponente del malhechor, pero un poderoso amigo del bien soy yo, mientras pueda cantar mis canciones de alabanza a ti, oh Mazda, mientras me esforzaré para iluminar y despertar a todos para la realización de tu dominio eterno. Y esto también se inserta en la gran imagen cosmológica y escatológica, especialmente si consideramos los escritos zoroastrianos posteriores, como el importante y fascinante Bundahishn. Este es un texto del Avéstico joven de aproximadamente 1100 a 500 a.C. Aquí hay un relato claro de la historia sagrada que es presentada. Comienza con la creación del mundo por Ahura Mazda como una creación perfecta. Esta situación maravillosa dura por un tiempo, muchas veces considerada 6000 años, antes de que el espíritu maligno, Angra Mainyu, de alguna forma infiltre o infecte este mundo perfecto, esparciendo Druch y creando la situación que tenemos ahora, un mundo tanto de bien como de mal. Esa lucha entre el bien y el mal continúa, pero alcanza un punto de inflexión con la vida y podrías decir, la misión de Zaratustra y el establecimiento de los rituales y la visión del mundo zoroastrianos, que de alguna manera inician el proceso de la victoria de Asha sobre Druch, la victoria gradual de la luz sobre las tinieblas al final. Y conectado con la llegada de una figura salvadora llamada Saoshyant, el mundo será revitalizado finalmente. Un evento o concepto llamado Frashokereti. Esta palabra está conectada, como probablemente puedes notar, con la palabra en inglés fresh, fresco, y podemos imaginar esto como el mundo volviéndose fresco nuevamente. Las tinieblas de Angra Mainyu y Druch siendo finalmente expulsadas, y la creación de Ahura Mazda siendo nuevamente capaz de ser lo que era desde el principio, un mundo perfecto de armonía y orden. Las escrituras zoroastrianas, con su fuerte énfasis en la ética, creen que cada individuo enfrentará una retribución en la vida después de la muerte basada en sus acciones.
Después de la redención del mundo, cada ser humano será juzgado basado en lo que hizo en vida. La persona que siguió a Asha, que representa la verdad y el orden, tendrá una vida agradable en compañía de Ahura Mazda, el Dios Supremo, en este mundo perfecto. En contraste, aquellos que promovieron el mal y el engaño, conocidos como Drekvans, enfrentarán un castigo severo y tendrán una vida después de la muerte muy desagradable en un lugar llamado la Casa de la Mentira. En el momento del juicio, los muertos serán forzados a atravesar un puente que separa el paraíso de la Casa de la Mentira. Para los justos, conocidos como Ashavans, este puente será ancho y fácil de cruzar, representando su pureza y buenas acciones. Sin embargo, para los injustos, el puente se contraerá hasta quedar tan fino como el filo de una navaja, haciendo casi imposible la travesía y causando que caigan inevitablemente en el castigo eterno en la Casa de la Mentira. Zaratustra ilustra esto claramente cuando dice: Los sacerdotes Karpan y los Kavis, líderes mundanos, han tiranizado a la humanidad. Sus acciones malignas son destructivas para la vida. Verdaderamente, la conciencia de tal persona atormentará su alma, y así, cuando lleguen al puente del juicio, su morada por eras infinitas será en la Casa de la Mentira. Para aquellos familiarizados con las religiones abrahámicas, muchos de estos conceptos parecerán familiares, ya que son similares a las creencias escatológicas encontradas en el Islam y el cristianismo. Vamos a explorar estas similitudes y posibles conexiones más adelante. La teología del zoroastrismo es compleja. A pesar de que a menudo se considera la primera religión monoteísta del mundo, su estructura presenta matices significativos. En los Gathas y las escrituras avésticas, Ahura Mazda es reverenciado como el creador supremo y único del universo. Sin embargo, la naturaleza de la oposición entre Ahura Mazda y Angra Mainyu, el espíritu maligno, es interpretada de diferentes maneras. Angra Mainyu, que simboliza la oscuridad y el mal, se contrapone a Ahura Mazda. Algunas tradiciones, como el zurbanismo del período sasánida, presentan a ambos como descendientes de Zurban, una divinidad superior simbolizando el tiempo, introduciendo así una perspectiva dualista. En los Gathas, Ahura Mazda permanece como el único dios, mientras que Angra Mainyu es visto como una personificación de las fuerzas negativas en la creación o en la mente humana. Además de Ahura Mazda, existen otras fuerzas o conceptos divinos, como los Amesha Spentas y los Yasatas. Los Amesha Spentas, o inmortales sagrados, son cualidades o emanaciones de Ahura Mazda manifestadas en el mundo y en las acciones humanas. En los Gathas, estas cualidades son fundamentales, pero los escritos posteriores definen 7 Amesha Spentas principales: Asha, verdad; Spenta Mainyu, espíritu benéfico; Vohumana, buen pensamiento; Kshatra, dominio; Armaiti, devoción; Haurvatat, integridad; y Ameretat, inmortalidad. Estos Amesha Spentas eran vistos inicialmente como aspectos de Ahura Mazda, pero en períodos posteriores fueron frecuentemente considerados como figuras divinas independientes y objeto de adoración. Los Yasatas, que significan literalmente aquellos dignos de adoración, incluyen a los Amesha Spentas y otras entidades divinas populares como Mitra y Anaita. Esto plantea la cuestión de si realmente podemos llamar al zoroastrismo monoteísta, dado que múltiples seres divinos son adorados. Algunos estudiosos sugieren términos como enoteísmo para describir la adoración de un dios supremo junto a otras deidades menores. Sin embargo, esa categorización puede ser anacrónica e inadecuada para capturar la complejidad de la teología zoroastriana. El zoroastrismo debe ser visto como una teología única. Ahura Mazda es la divinidad suprema, trascendente, en una categoría propia, mientras que los Yasatas son seres divinos dignos de adoración, pero no necesariamente dioses en el sentido estricto. Muchos prefieren llamar a los Yasatas por el término avéstico, evitando los problemas de clasificación con términos como dioses o divinidades. Esta aproximación reconoce la singularidad de la teología zoroastriana, con Ahura Mazda como el dios supremo y los Yasatas como seres divinos distintos, en una relación compleja que difiere del monoteísmo estricto encontrado en las religiones abrahámicas. Como se mencionó, los Yasatas, incluyendo a los Amesha Spentas, son una parte integral de la religión desde el período más antiguo y matizan significativamente nuestra comprensión y nos recuerdan no simplificar excesivamente con base en nuestras categorías preconcebidas. Debe también señalarse que algunos han argumentado que la idea de los Yasatas y los Amesha Spentas, al menos como entidades separadas,
Es una invención posterior de la religión que no está presente en los propios gathas. Pero claro, eso no es algo que podamos decidir aquí. Lo que debemos recordar es que las enseñanzas de la religión, incluyendo este tema, han cambiado y evolucionado a lo largo del tiempo, haciendo difícil fijarlas en una doctrina establecida, al menos hasta mucho más tarde en la historia. Entonces, básicamente, el zoroastrismo, al menos en las escrituras avésticas, enseña que hay un drama cósmico. La realidad creada es un dualismo vertical, dividido entre las dos fuerzas. De un lado está Asha, gobernado por el único dios bueno Ahura Mazda y representado por sus Amesha Espentas y los varios Yazatas. Del otro lado está Drug, el engaño, gobernado por Angra Mainyu y representado por él y los otros dioses o espíritus malignos, referidos como Daevas. El papel del ser humano es adorar a Ahura Mazda y convertirse en un Ashavan, alguien que sigue y esparce Asha a través de la acción ritual y adhiriéndose a los principios de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Al hacer esto, estamos gradualmente removiendo la mancha de tinieblas y maldad del mundo hasta alcanzar el Frashokereti, cuando el mundo será nuevamente perfecto y donde los seres humanos serán resucitados, juzgados con base en sus acciones y, posteriormente, pasarán el resto de la eternidad en dolor o placer. Esto, en esencia, con algunas clarificaciones y adiciones de la teología institucionalizada posterior, puede ser visto como lo que Jenny Rose se refiere como la visión del mundo avéstica, que está en el centro del zoroastrismo. Zaratustra, el probable autor de los gathas y fundador del zoroastrismo, demostró ser una figura muy influyente en la historia de la religión y la filosofía, quizás una de las más significativas de toda la historia. Pero durante su vida esto no fue necesariamente el caso. Encontramos referencias en los gathas a la idea de que fue rechazado por la gente del este de Irán mientras viajaba, pero encontró un apoyo en el gobernante Vishtaspa y su reina Utosa, que se convirtieron en sus patronos y parece que adoptaron su reforma religiosa. Sea cual sea el caso, cuando otros registros históricos comienzan a aparecer alrededor de un milenio después de que Zaratustra viviera, queda claro que sus escritos y enseñanzas se habían extendido ampliamente por el Gran Irán. Aunque debemos ser cuidadosos al pensar en esto como una religión unificada como pensamos hoy, es claro que alguna forma de zoroastrismo en desarrollo estaba siendo practicada por una gran parte de la población iraní y se volvería central para los grandes imperios persas o iraníes, como los aqueménidas, los partos y los sasánidas. Siguiendo una orden cronológica, es importante discutir el famoso imperio persa. ¿Los aqueménidas practicaban el zoroastrismo? La respuesta corta es sí. Vale destacar que el zoroastrismo estaba en constante evolución y cambio, especialmente en esta fase relativamente temprana. No se puede pensar en el zoroastrismo de este período como una religión institucionalizada, con doctrinas claramente delineadas y fronteras bien definidas. Pero cuando miramos las fuentes, tanto internas como documentos o inscripciones en rocas, como externas, como fuentes griegas, podemos ver claramente que los gobernantes aqueménidas adherían a una versión de esa visión del mundo avéstica que mencionamos anteriormente. Muchos nombres de miembros de la realeza y oficiales llevan nombres relacionados con las escrituras e ideas zoroastrianas, y los emperadores como Darío se veían a sí mismos desempeñando un papel importante en este drama cósmico de representar la sabiduría y autoridad de Ahura Mazda y Asha en la tierra contra sus enemigos. En la inscripción de Beistún, Darío Sintuum deja claro su devoción al dios y lo que eso significa. Por gracia de Ahura Mazda soy rey. Ahura Mazda me concedió el reino. Un gran dios es Ahura Mazda que creó esta excelente cosa que se ve, que creó la felicidad para el hombre, que estableció sabiduría y capacidad sobre el rey Darío. El rey Darío dice, por gracia de Ahura Mazda soy de este tipo. Soy amigo de la justicia, del mal no soy amigo. No es mi deseo que el débil sea perjudicado por el fuerte, ni es mi deseo que el fuerte sea dañado por el débil. La justicia es mi deseo. Para el hombre que es seguidor de la mentira, yo no soy amigo. En otras palabras, Darío claramente se está posicionando dentro de la visión del mundo y del marco ético avéstico, y esto puede decirse en general de los aqueménidas. De hecho, vemos en el período aqueménida algunas de las características más prominentes del zoroastrismo por primera vez. Entonces, ¿cómo era el zoroastrismo en la práctica durante este periodo? Bueno, si estás buscando una respuesta simple y fácil de entender, no la encontrarás aquí. En general, parece que la adoración zoroastriana, en su mayoría, ocurría al aire libre, en lugar de en templos o otros edificios dedicados. La adoración, según el historiador griego Heródoto,
Se dirigía a ciertos elementos naturales, como el fuego, el agua y el viento, y los rituales podían llevarse a cabo en cimas de montañas u otros lugares en la naturaleza. Como hemos visto, Ahura Mazda todavía era visto como el dios supremo que crea y sostiene el universo. Pero la adoración en la práctica a menudo se concentraba en estas otras fuerzas en forma de Amesha-Spentas o Yasatas, los seres divinos dignos de adoración y que estaban asociados con fenómenos naturales. Como probablemente sabes, una de las cosas más fuertemente asociadas con el zoroastrismo es la reverencia por el fuego, y esto comienza a hacerse visible por primera vez aquí en el período aqueménida, donde el fuego, junto con el agua, parece haber sido un foco particularmente fuerte de reverencia. El fuego, junto con el agua corriente, era visto como puro y representaba la luz de Ahura Mazda y Asha, una expresión pura de ese aspecto bueno del mundo al que todos debemos aspirar en nuestras vidas. Muchos, incluidos críticos musulmanes posteriores, han llamado a los zoroastrianos adoradores del fuego de manera peyorativa, pero esto necesita ser aclarado. El fuego es visto como un símbolo, una expresión de luz, de bondad y, por extensión, de Ahura Mazda. Aunque no encontramos ejemplos de templos de fuego en este periodo, que se volverían tan prominentes en periodos posteriores, hay ejemplos de fuegos sagrados que se mantenían perpetuamente encendidos como una parte importante del ritual o de la adoración de alguna manera. De hecho, en esculturas en rocas, uno de los temas más prominentes es a menudo una imagen tripartita del rey frente a un altar de fuego encendido, y encima de ambos está la famosa figura llamada Fravashi, a la que volveremos más tarde. En otras palabras, dos de los símbolos más prominentes y famosos del zoroastrismo surgieron, y esto parece apuntar a una especie de visión tripartita de autoridad en el mundo, ¿cierto? El rey representa a Ahura Mazda en el mundo, su autoridad y la propagación de Asha en el mundo. El fuego también representa la divinidad, y la luz, y la bondad, y Asha de alguna manera. Y entonces el Fravashi, arriba, también tiene un significado y simbolismo muy significativo nuevamente, al cual volveremos más tarde, porque es bastante complicado. A veces se piensa que representa al propio Ahura Mazda, pero eso no es totalmente cierto. Pero esos tres símbolos eran muy importantes en aquella época, y particularmente los dos últimos, el fuego y el Fravashi, permanecen como símbolos clave para la religión hasta hoy. Es muy probable que el fuego sirviera a una función ritual ya en aquella época, porque hay menciones de algo llamado Atarvaksh, o guardianes del fuego como algún tipo de funcionarios importantes en la religión. En general, es también en el período aqueménida que vemos la aparición de los principales especialistas religiosos del zoroastrismo, lo que podríamos llamar sacerdotes zoroastrianos, que son llamados magos. Esos magos se volverían muy famosos en todo el mundo antiguo, y entre otras cosas, probablemente aparecen en el Evangelio de Mateo como los tres magos o sabios que traen regalos al niño Jesús. También es de la palabra mago que derivamos términos como magia, ya que esas figuras fueron asociadas fuera de Irán a cosas como la astrología y diferentes tipos de lo que llamaríamos magia, incluso si eso no siempre era una asociación precisa. Pero la aparición de los magos nos dice algunas cosas importantes. Mencionamos que, al menos al inicio del período aqueménida, la adoración ocurría al aire libre y era dirigida a las fuerzas naturales y a los yasatas asociados a ellas. Bueno, esos yasatas, o seres divinos, eran un aspecto clave de la práctica religiosa en este período. El fuego y el agua eran puntos importantes de reverencia, y esas fuerzas eran asociadas a seres divinos específicos. Y los dos más populares en este período fueron Mitra y Anaíta. Mitra era asociado al sol y así, hasta cierto punto, al fuego, aunque el fuego muchas veces simbolizaba algo aún más elevado que cualquiera de los yasatas individuales. Pero aún así, Mitra era importante, y Anaíta era una yasata que era principalmente asociada al agua. La adoración de esos dos seres divinos, especialmente al final del período aqueménida, se volvió muy prominente, y hasta comenzaron a aparecer templos dedicados a ellos, donde los magos actuaban como funcionarios en esos templos. Los persas eran famosos fuera de Irán por tener una religión que no poseía imágenes. Ahura Mazda nunca era representado, a menos que el Fravashi fuera para simbolizarlo, y otras fuerzas eran frecuentemente asociadas, como dijimos, a fuerzas naturales o conceptos abstractos, en vez de imágenes o estatuas y cosas así. Pero en este periodo posterior del Imperio Aqueménida, tal vez por influencia externa, como de Grecia o Babilonia, comenzamos a ver imágenes de los yasatas en esos templos también, sin mencionar el hecho de que, cuando los emperadores persas conquistaron nuevos territorios como Egipto, a veces adoptaron la adoración de los dioses locales en esas regiones también. ¿Fue eso un movimiento político?
con seguridad, pero también muestra que el zoroastrismo, en este período, era bastante complicado y caótico, y no tenía las fronteras definidas que tendría mucho más tarde en la historia. Aunque los gobernantes y la población de Irán generalmente se adherían a la visión del mundo avéstica y algunos de las enseñanzas básicas de la Avesta, esto todavía es cierto en cierto grado. ¿Entonces los aqueménidas practicaban el zoroastrismo? Nuevamente la respuesta corta es sí, pero como espero haber mostrado, hay una cantidad significativa de matices y complejidad a ser añadidas a esa respuesta si queremos entender la situación de forma más adecuada. Pero, dicho eso, este es, por supuesto, un periodo muy importante para el desarrollo más amplio del zoroastrismo. La forma en que los yasatas, Ahura Mazda y Angra Mainchu, fueron interpretados en los gathas y en los textos más antiguos, a esta altura, se vuelve bastante claro que son vistos como algo que podríamos llamar dioses o espíritus en un sentido teológico. Y por esta época parece que la visión del mundo dualista muy fuerte estaba firmemente establecida, como podemos ver en fuentes externas escribiendo sobre la religión de los persas. Hasta el mismo Aristóteles describe las doctrinas dualistas zoroastrianas. Según Diógenes Laercio, en Vidas de los filósofos, él dice: Aristóteles, en el primer libro de su obra sobre filosofía, dice que los magos son más antiguos que los caldeos y que tienen dos principios, un espíritu bueno y un espíritu maligno. El primero es llamado Zeus y Oromasdes, Ahura Mazda, el último Hades y Areimanios, Angra Mainyu. Y el zoroastrismo continuó desempeñando un papel incluso después de la caída de los aqueménidas ante Alejandro el Grande y durante el posterior Imperio Parto, que duró entre 247 a.C. y aproximadamente 224 después de Cristo. Durante el posterior Imperio Sasánida, este período de los partos fue frecuentemente visto como uno en el que la práctica y la devoción al zoroastrismo estancaron, hasta que los sasánidas lo revivieron y lo trajeron de vuelta a su antigua gloria. Pero al observar el registro histórico, esto no parece totalmente cierto. El período parto vio muchos contactos con culturas fuera de Irán, no menos importante con el mundo helénico, así como con la India, y la práctica religiosa, incluyendo el zoroastrismo, fue impactada por este entorno de diferentes maneras. Por ejemplo, el aumento del contacto con tradiciones religiosas de Grecia y cosas como el budismo en la India puede ser una de las razones por las cuales parece haber un aumento en cosas como imágenes e íconos de los yazatas como un foco de adoración. Tanto los griegos como los indios adoraban representar a sus deidades con imágenes de diferentes tipos, mientras que la práctica zoroastriana anterior había sido sin imágenes y con un enfoque en adorar al aire libre. Y aunque, como vimos, parece haber algunos ejemplos de imágenes en el período aqueménida posterior, esto parece florecer aún más en la era parta. Muy significativamente es también durante el período parto que vemos el surgimiento de los templos de fuego, los Atashkadé, a veces grandes complejos dedicados al fuego, con magos o sacerdotes que cuidaban del fuego, así como hacían ofrendas a él, incluyendo el sacrificio de animales durante la importante liturgia del Yasna. Entonces, en el período parto, además de las prácticas individuales, el culto religioso se centró en dos tipos de edificios sagrados: los templos de fuego y los templos individuales dedicados a los yazatas, que muchas veces incluían imágenes, como vimos. También debemos mencionar que, durante el período parto, parece haber habido un intento de escribir y preservar las antiguas escrituras de la Avesta, que se habían dispersado, y la tradición oral sufrió un golpe con la invasión de Alejandro. Esta colección y escritura de las escrituras y su exégesis se atribuyen al reinado de Vologases I, que gobernó entre 78 y 51 después de Cristo. Pero este proceso de canonización de las escrituras zoroastrianas y la creación de algo cercano a una ortodoxia, definiendo claramente la religión y sus principios, realmente comenzó más propiamente bajo los sasánidas, que gobernaron Irán entre aproximadamente 652 y 224 después de Cristo. Fue durante la dinastía sasánida que el zoroastrismo alcanzó el auge de su poder y prestigio de cierta forma, porque es aquí donde los especialistas religiosos y los reyes pusieron un enorme énfasis en establecer una religión zoroastriana fuerte, que pudiera levantarse contra sus rivales en la región y servir como una base sólida para el imperio. Para entender plenamente lo que está ocurriendo aquí, necesitamos considerar el contexto. Cuando los sasánidas llegaron al poder, algunas cosas significativas habían sucedido en el Medio Oriente, que moldearon su escenario religioso y filosófico. No menos importante, por supuesto, el nacimiento y la creciente popularidad de religiones como el cristianismo y el maniqueísmo.
religiones que son fuertemente escriturales por naturaleza y con un conjunto de doctrinas y prácticas claramente delimitadas, y una ortodoxia basada en esas escrituras. Aunque esto es relativo, por supuesto, ya que el cristianismo en esa época también era increíblemente diverso, con muchas escuelas diferentes y con diferentes escrituras e interpretaciones de escrituras. Pero en general, los zoroastrianos y los sasánidas se enfrentaron a un enemigo, con otras religiones que eran muy escriturales y con una ortodoxia muy clara, nuevamente, relativamente, basada en esas escrituras. Y especialmente después de los eventos del siglo IV, con el cristianismo siendo súbitamente la religión estatal del Imperio Romano, que por supuesto era el enemigo geopolítico quizás más prominente de los sasánidas, esto tuvo un gran impacto en la autoimagen de los zoroastrianos. Siendo desafiados intelectualmente por esas religiones escriturales, los zoroastrianos se dieron cuenta de que necesitaban establecer claramente un canon de escrituras y recopilar esas escrituras por escrito, lo cual hicieron. Los especialistas religiosos y sacerdotes de la religión, los magos, también recibieron un estatus cada vez más elevado en esa época. En este periodo, el clero religioso de alto rango era frecuentemente conocido como movets. Los templos de fuego se convirtieron en instituciones ricas y el clero religioso estaba muy cercano al rey y su corte, desempeñando también un papel en la política. Y esto puede compararse al papel cada vez más importante de los obispos en el Imperio Romano. Algunos de los hombres más poderosos del clero, el sumo sacerdote o Movet Moved, sacerdote de los sacerdotes, se hicieron famosos por su poder, como Cártir y Adurbat. Ligado a todo esto, también hubo un esfuerzo concertado para delinear más claramente lo que era la ortodoxia zoroastriana. Como vimos, el zoroastrismo históricamente, aunque manteniendo algunas características básicas de la Avesta en su núcleo, podía ser bastante variado de diferentes maneras. Pero aquí, en este periodo, vemos un esfuerzo consciente de eliminar la heterodoxia y la herejía. Por ejemplo, los sasánidas autorizaron lo que básicamente equivale a una especie de iconoclasia. Todas las imágenes de los yasatas encontradas en templos alrededor de la región fueron destruidas y, en su lugar, fueron reemplazadas por altares de fuego. Por lo tanto, los templos dedicados a los yasatas se mantuvieron intactos, pero las imágenes en sí fueron reemplazadas por fuegos. El fuego y los templos de fuego se convirtieron en el principal centro y foco de adoración para los sasánidas, con la función simbólica del fuego que discutimos antes siendo mantenida en mente, por supuesto. De la misma manera, habían aparecido en esa época ciertas interpretaciones de la doctrina zoroastriana que fueron consideradas heréticas y fueron, así, combatidas. Esto incluye lo que se conoce como zurbanismo, donde el concepto de Zurban o tiempo era visto como el principio supremo en la realidad, con Ahura Mazda y Angra Mainyu, en ese sistema siendo dos seres iguales nacidos de Zurban como hijos de Zurban. También estaba el mazdaquismo, que algunos compararon con un tipo de movimiento social casi comunista dentro de la religión. Ahora, ambos movimientos, el zurbanismo y el mazdaquismo, sufrieron claros esfuerzos en esa época para eliminar todos esos cultos e interpretaciones heréticas de la religión y, así, a través de la eliminación de esas visiones heterodoxas, establecer un zoroastrismo unificado y verdadero. Y además de la recopilación y canonización de las escrituras sagradas de la Avesta, esto también se hizo a través de nuevos textos y escrituras originales que clarificaron las doctrinas e interpretaciones del zoroastrismo, de acuerdo con esta ortodoxia. Estas nuevas escrituras fueron todas escritas en la lengua conocida como Pahlavi o persa medio, un desarrollo posterior del idioma antiguo. El idioma persa está dividido en diferentes periodos. Tenemos el avéstico antiguo, que es el más antiguo, y nuevamente dijimos que esto es entre aproximadamente 1000 a 1500 a.C. Este es el periodo de las escrituras zoroastrianas más antiguas, como los Gathas, por ejemplo, que están escritos en esta lengua. Luego tenemos el avéstico joven, de 500 a.C. a 1000 a.C. También algunas de las escrituras más significativas de la Avesta son de este periodo y están escritas en esta evolución del idioma. Luego, a partir de 500 a.C., tenemos lo que se conoce como persa antiguo. Nuevamente, un desarrollo posterior de este idioma, que es entonces sustituido en este periodo por los sasánidas por el persa medio. Y entonces, generalmente, un buen punto de división aquí es el Shahnameh de Ferdowsi, que fue escrito aproximadamente en el siglo XI, que es el comienzo del persa moderno, que es básicamente la lengua que todavía se habla, el persa oficial, en Irán hoy. Entonces, esa es la cronología de los diferentes idiomas. En este punto,
Estamos hablando de nuevas escrituras escritas durante el Imperio Sasánida, que habrían sido escritas en persa medio. Esto incluye las obras muy importantes llamadas Bundahishn y Denkar, aunque al menos parte de estos libros puede originarse en el comienzo del período islámico. Muchos de los detalles e interpretaciones que conocemos sobre cosmología y el gran drama cósmico que discutimos anteriormente dependen mucho de estos textos en persa medio en particular, sirviendo así como fuentes clave para la doctrina zoroastriana, a pesar de ser composiciones tan tardías. En otras palabras, aunque la religión ha existido técnicamente por miles de años antes de esto, es en este período que se vuelve más claramente definida, codificada e institucionalizada, probablemente como un ejemplo clásico de definir a uno mismo en oposición al otro. Porque en esta época, nuevamente, vemos el surgimiento y la prominencia de muchas de estas otras religiones, tanto dentro como fuera de Irán, como el cristianismo, muchas veces también en el caso del cristianismo como la propia religión del enemigo político. Y entonces hay un esfuerzo por definir más claramente lo que es el zoroastrismo en oposición al otro, estos otros movimientos y religiones. Y de hecho, mientras el nivel de tolerancia variaba de gobernante a gobernante, este también es un periodo en que frecuentemente vemos la opresión de minorías religiosas, como cristianos, budistas e hindúes, por parte del clero y la realeza zoroastriana. La crítica fue dirigida a estas otras religiones como ciegas y engañadas por los Daevas, o por Ahriman, o Angra Mainyu, y vemos casos donde los templos e ídolos de otros grupos religiosos, como budistas, hindúes y otros, fueron destruidos. Por ejemplo, el famoso sumo sacerdote Kartir, que mencionamos anteriormente, dice en una inscripción que mientras los adoradores de Daevas eran castigados y reprendidos, y las enseñanzas de Ahriman y los Daevas dejaban el imperio y eran abandonadas, y los judíos, shamás, brahmanes, nazarenos, cristianos, macaques y sandiks en el imperio eran perseguidos, y la destrucción de ídolos y la dispersión de los lugares de culto de los Daevas y de los tronos de dioses y santuarios eran llevadas a cabo, y de reino en reino y de lugar en lugar, muchos servicios divinos magníficos y muchos fuegos Barasan fueron establecidos, y muchos magos se volvieron felices y prósperos, y muchos fuegos y magos fueron imperialmente instalados. Pero debemos recordar, por supuesto, que esta actitud no era verdadera en todas partes. Muchos gobernantes del Imperio Sasánida eran bastante tolerantes con los diferentes grupos que vivían en sus reinos también. Y mirando más ampliamente, los gobernantes persas, especialmente los de la dinastía aqueménida, como Ciro el Grande, eran generalmente conocidos por ser tolerantes, misericordiosos y sabios. Entonces debemos ver estas cosas más como señales de los tiempos, en lugar de como un aspecto inherente de la propia religión. Las religiones, como sabemos, son siempre lo que sus practicantes hacen de ellas, y así, cambian y evolucionan dependiendo de cómo se llevan a cabo en diferentes tiempos y lugares, ninguna forma siendo más pura que cualquier otra, al menos desde un punto de vista académico neutral. Sea como sea, este dominio del zoroastrismo sería significativamente alterado por uno de los eventos más dramáticos de la Antigüedad tardía o del comienzo de la Edad Media, a saber, por supuesto, la conquista árabe en el advenimiento del Islam. Fue con las invasiones súbitas de los ejércitos árabes, comenzando en la década de 613, que fueron muy exitosas. En parte por el ejército sasánida debilitado tras largos periodos de guerra con los bizantinos, que el paisaje del Gran Irán y Asia Central cambiaría para siempre. Pero este tema es a menudo sensacionalizado demasiado también, de ambos lados. Por un lado, hay personas que dicen que los musulmanes diezmaron completamente a la población zoroastriana, forzándolos a convertirse o morir y destruyendo casi todos los templos de fuego y edificios zoroastrianos. Por otro lado, hay personas que dicen que las conquistas árabes y la toma islámica fueron completamente sin ninguna violencia o destrucción. Y, por supuesto, ninguno de estos dos extremos es verdad. En general, después de la conquista, los zoroastrianos fueron considerados entre los llamados pueblos del libro, los dhimmi, y estaban obligados a pagar el impuesto jizya, al igual que cristianos, judíos y otros grupos. Esto significaba que caían en la categoría de dhimmi y sus lugares sagrados, incluyendo templos, eran técnicamente protegidos por la ley islámica. En teoría, mientras pagaran el impuesto, estaban exentos del servicio militar y eran iguales a los musulmanes en la sociedad. Claro, en la práctica y en la realidad, las cosas eran frecuentemente bastante diferentes. Pero es cierto que en general, durante el califato omeya,
La población zoroastriana continuó floreciendo y aquellos que estaban en el poder anteriormente fueron mantenidos en sus posiciones, solo que ahora, por supuesto, bajo la autoridad mayor del califa. Las conversiones forzadas realmente no ocurrieron, ya que los omeyas tenían una política de, básicamente, no querer que ningún no árabe se convirtiera al Islam, por varias razones. Pero con el advenimiento de la dinastía abásida, las cosas comenzaron a cambiar un poco, y especialmente a partir del gobierno del califa al-Mutabakil, se impusieron reglas más estrictas sobre el estatus de los dhimmi en el imperio. Entonces, en este periodo, varios templos de fuego fueron destruidos o convertidos en mezquitas, y muchas otras cosas así. Y aunque el tratamiento de los dhimmi variaba según quién estaba en el poder y en qué periodo, grupos como los zoroastrianos eran, en cierto grado, siempre ciudadanos de segunda clase y tenían que soportar la opresión de vez en cuando. Por estas razones, muchas personas comenzaron a convertirse al Islam, haciendo que la población zoroastriana disminuyera cada vez más. Pero permanecieron una presencia significativa por un largo tiempo, hasta al menos la invasión de los ejércitos mongoles, que diezmó gran parte del mundo zoroastriano que quedaba en esa época. Entonces, debemos reconocer que la historia es menos blanco y negro de lo que a veces nos enseñan. Los zoroastrianos permanecieron en la región y se les permitió continuar adorando en su mayoría. Pero, al mismo tiempo, no se puede negar que hubo periodos de opresión y trato de segunda clase de los zoroastrianos bajo muchas de las dinastías islámicas. Tan grande al menos, que muchos eligieron convertirse al Islam o mudarse a otro lugar, básicamente la mayoría yendo a la India y luego componiendo la comunidad parsi que aún existe hoy. Pero muchos zoroastrianos permanecieron en Irán también y pasaron por periodos de persecución bajo los safávidas, así como periodos más positivos, como durante los siglos XIX y XX. Los parsis en la India son muy significativos. Parece que los parsis se establecieron en una fecha muy antigua. Algunos dicen que los parsis huyeron o emigraron de Irán en algún momento en los siglos VIII o IX y luego se establecieron como una comunidad zoroastriana muy prominente hasta hoy. Ahora, porque estuvieron en la India durante todos esos siglos, claro, desarrollaron prácticas únicas debido a esta región, y por causa de esta, al menos en periodos, falta de contacto con sus parientes zoroastrianos en Irán. Y hoy, de hecho, los parsis son la comunidad mayoritaria. Es la mayor comunidad zoroastriana del mundo. En algunos periodos también fueron vistos, incluso por los iraníes, como los guardianes de la verdadera fe. Y muchos sacerdotes de Irán viajaron a la India para aprender de los parsis, porque ellos habían preservado muchas de estas escrituras y tradiciones en mayor grado de lo que había sido posible en Irán. Entonces, los parsis son realmente importantes para esta historia, ya que han sido la comunidad zoroastriana más significativa en términos de población, la más numerosa, durante siglos hasta ahora. Entonces, ahora que tenemos una comprensión básica de las enseñanzas y la cosmología del zoroastrismo, así como una buena comprensión de la cronología básica, de dónde se originó y cómo se desarrolló en los diferentes periodos e imperios y así sucesivamente a lo largo de la historia, ahora podemos comenzar a sumergirnos en las prácticas reales del zoroastrismo. Entonces, ¿cómo es el zoroastrismo para una persona común? ¿Cómo se practica esta religión en el día a día? Bueno, primero debemos mirar uno de los aspectos más duraderos del zoroastrismo, que es la práctica diaria de recitar las 5 oraciones, o ghaz. Esta práctica de recitar las 5 oraciones diarias ya estaba establecida en el período sasánida y continúa siendo muy importante para los zoroastrianos hasta hoy. Cada una de las 5 oraciones está asociada a una hora específica del día, y su recitación implica seguir la fórmula de la práctica, básicamente, que llamamos yasna, que significa liturgia. Recitar una oración, ga, incluye recitar los versos apropiados del yasna, del bisperat y del bendidat. Entonces la recitación de las oraciones no es solo algo aleatorio, sino que está firmemente basada en las escrituras sagradas. Y por supuesto, hay un conjunto específico de prácticas y rituales que se siguen durante estas oraciones, como la purificación del cuerpo, a menudo lavando las manos y el rostro antes de recitar la oración. La preparación de un altar con fuego, que simboliza la presencia de Ahura Mazda y de los Amesha Espentas, y otras prácticas similares. Las oraciones son frecuentemente recitadas en voz alta, pero también pueden ser recitadas silenciosamente, dependiendo de las circunstancias. Además de estas prácticas diarias, hay también muchos otros rituales que se realizan en diferentes ocasiones a lo largo del año, incluyendo festividades y celebraciones religiosas, como Nowruz, el Año Nuevo Persa, que es una celebración muy importante en el zoroastrismo y también en la cultura persa en general.
Hay también rituales específicos asociados a eventos importantes en la vida de una persona, como nacimiento, matrimonio y muerte, todos con sus propias prácticas y rituales específicos que se realizan de acuerdo con la tradición zoroastriana. Otro aspecto importante de la práctica zoroastriana es el énfasis en la pureza y en la purificación. Esto se refleja en muchas de las prácticas y rituales, incluyendo la importancia de mantener el fuego y el agua limpios y puros, y la práctica de evitar la contaminación de estos elementos sagrados. Hay también la práctica de mantener la pureza personal, a través de la limpieza y purificación del cuerpo y del entorno, y el énfasis en vivir una vida ética y moral, siguiendo los principios de Asha y evitando Drug. Finalmente, un aspecto muy importante del zoroastrismo es la comunidad y el sentido de pertenencia a una comunidad mayor de seguidores de la fe. Esto se refleja en las prácticas comunitarias de adoración y celebración, donde los zoroastrianos se reúnen para celebrar las festividades religiosas, realizar los rituales y apoyarse mutuamente en sus prácticas diarias y en momentos importantes de sus vidas. Gracias por ver el video. Si te gustó, mira, ¿qué es el hermetismo? La tabla esmeralda y el ocultismo de Hermes Trismegisto, donde abordamos la influencia del hermetismo y las verdaderas intenciones de figuras ocultistas por el poder y conocimiento trascendental. Por favor, haz clic en el botón de me gusta y si eres nuevo aquí, haz clic en suscribirte y en la campana al lado para recibir notificaciones futuras.